Bueno, de esta manera vamos a continuar. El tema es rendirse nunca jamás. La perseverancia es la clave para superar el miedo al fracaso. ¿Alguna vez ustedes han fracasado o han pensado en el fracaso? En esta presentación hablaremos de cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento. Analizaremos ejemplos de personas que han logrado grandes cosas gracias a la perseverancia, a la paciencia, y daremos algunos consejos prácticos para superar obstáculos y seguir adelante. Como vemos aquí en la presentación, eh, vemos a un personaje, y este personaje soy la misma persona y de cabeza. Muchas veces pensamos en esto, ponernos de cabeza cuando el mundo se pone al revés. Pero vemos que algo es difícil, no queremos, muchas veces decimos que no se puede. Aquí está la imagen de cabeza y cruzar un puente que es colgante de Panbil y de Guadúas y soporta solo al peso de dos personas. Incluso este puente es utilizado para surcar, pasar eh, los productos de la finca hacia la ciudad. Mucha gente que ha llegado a este sector tiene miedo a cruzar en este puente. Sin embargo, nosotros, la familia, ya estamos acostumbrados y siempre vemos que esto es lo más importante, ya que no hay otro medio para pasar, cruzar el río sin mojarse. Bueno, el poder de la perseverancia. Tenemos tres temas importantes para el poder de la perseverancia. Perseverar, ¿qué significa? Muchos de ustedes se preguntarán, ¿el que se persevera triunfa? Claro que sí. Actitud mental positiva. Siempre debemos estar con esa mentalidad del sí se puede, sí podemos, sí estamos capacitados, estamos con esa mente que sí vamos a pasar los obstáculos más grandes que nos presenta la vida. El fracaso no es el final, sino una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Todos los días aprendemos nosotros, así como aprendemos a un nuevo estilo de vida, una comida nueva, un idioma nuevo. Todos los días se aprende, pero ante todo una actitud mental positiva. Como segunda parte tenemos la práctica hacia el maestro. Las personas que triunfan, las personas que ven en la cima, las personas que están con esa actitud positiva, están en la cima. La práctica. Todos los días debemos practicar, hacerlo nuestro, esta actitud, ese poder de la perseverancia. El éxito no es un accidente, sino el resultado de la perseverancia y la práctica constante. Todos los días hay que practicar la mentalidad positiva y la perseverancia. El tercero, aprendiendo de los errores. Todos aprendimos alguna vez. Los errores nos ayudan a mejorar, nos ayudan a decir nunca rendirse. Los errores son parte del camino hacia el éxito y son oportunidades para mejorar y crecer. ¿Quién en la vida no cometió un error? Ante esto, una actitud positiva, la práctica y aprender de esos errores.
Eso es cuán importante. Tenemos rendirse nunca jamás. La perseverancia se llega a una mentalidad del crecimiento. Para ser personas triunfadoras necesitamos una mentalidad de tener ese éxito en la cima, mentalidad del crecimiento. Poder de las palabras, una de las más importantes, el poder de las palabras. Tratar, las palabras que usamos influyen en nuestra mentalidad. Céntrate en el lenguaje positivo para impulsar una mentalidad de crecimiento. Siempre cuando nosotros somos positivos, pensamos en el sí se puede. Acuérdense que nuestro país, Ecuador, triunfó en el primer mundial que ingresó a Francia con la frase sí se puede, todos podemos. Esa es la mentalidad, ese es el poder de la palabra, el poder del convencimiento hacia el triunfo, el poder de la visualización, hacia dónde miramos, hacia dónde queremos estar. Visualizar tu éxito y superar obstáculos te ayudará a desarrollar una mentalidad de crecimiento y encontrar muchas soluciones en tu vida. El poder de la autodisciplina. Si nosotros no somos autodisciplinados, no pensemos en los demás, veamos nosotros mismos. Nuestra autodisciplina, el mantener un enfoque constante en el trabajo te ayudará a desarrollar una mentalidad de crecimiento y superación. La disciplina es importante en todo. Si usted es muy disciplinado y tú mismo tienes esa autodisciplina, triunfarás en la vida. Tenemos la perseverancia en la vida real, varios ejemplos de varios triunfadores a nivel internacional. ¿Se rindió John Force? No. John Force es un piloto de carreras que ganó 16 campeonatos consecutivos en Funny Car. Una vez dijo, el tiempo puede hacerle perder una carrera, pero nunca permitas que el tiempo te haga perder el sueño. Una de las frases que dijo John Force. La perseverancia de Ryan Hall. Maratonista, Ryan Hall tuvo que superar muchas lesiones y decepciones en su carrera, como toda persona, pero nunca se rindió y logró correr la maratón en Nueva York en menos de 2 horas y media. La perseverancia siempre. Baby Ruth y su éxito en el béisbol. También Baby Ruth es considerado uno de los mejores jugadores del béisbol de todos los tiempos, pero en realidad también fue un gran perdedor. Tuvo más outs que hits, más bajas que altas en su carrera. Sin embargo, no se desanimó y siguió adelante para convertirse en uno de los jugadores más emblemáticos de la historia del deporte, el béisbol. En Ecuador tenemos a Jefferson Pérez, un atleta, sí, que demostró al Ecuador. Hoy en día tenemos a Richard Carapaz en el ciclismo, muchas otras personas. Rolando Vera, también otro atleta. Tenemos muchas medallas alcanzadas por estos personajes. Digo, para triunfar en la vida no solo se necesita de dinero, sino de esfuerzo, la paciencia, la perseverancia, la mente positiva en alcanzar sus metas. Consejos prácticos para seguir adelante. Planifica y establece metas claras. Tienes que tener una meta hacia dónde quieres estar tú.
establecer metas específicas, alcanzables y planifica los pasos necesarios para lograr. La importancia de la resiliencia. Aprende a recuperar de las derrotas y a seguir adelante. Las personas resilientes son capaces de superar obstáculos y crecer a partir de ellos. Busca apoyo en tu comunidad, en tus amigos, en tu vida profesional. Busca apoyo. Si no tienes trabajo, busque apoyo en su familia. Encuentre a la comunidad de personas que comparten intereses y valores. No tengas miedo a pedir ayuda cuando la necesites, pero no estés con los amigos que están en el fracaso, están en los vicios. Esas personas no son perseverantes, no son triunfadoras. Júntate con las personas que sí los. Encuentra motivación en las pequeñas cosas. Encuentra formas de motivar en tu día a día. Y sea a través de la música, la literatura, los amigos y familiares. También la perspectiva sigue en adelante. Todos en nuestra vida fracasamos, pero tenemos que salir. La importancia de seguir intentando. Muchos que pasan. Hay algunas personas que ante un fracaso se quitan la vida. Ante un fracaso hacen algo indebido. La importancia es de seguir intentando. El que persevera triunfa. La fuerza para superar obstáculos. La perseverancia te da la fuerza para superar estos obstáculos y los desafíos de la vida. Aprende de ellos y sigue adelante con determinación y fuerza. Aprende de tus errores, persiste hasta el final. De los errores se aprende y si usted no está hasta el final, nadie más lo hará. Si solo tú tienes esa meta, otras personas no te van a ayudar. Eres tú la persona que va a triunfar. Hay una frase que no recuerdo del autor que dice, nacer pobre no es mi culpa, pero morir pobre sí es mi culpa. Ahí está. Ejemplos de perseverancia. El triunfo de Aaron Ralston, la perseverancia de Catherine Sweeter, la perseverancia de Amy Poehler. Ellos son personas así como nosotros, igual de carne y hueso, pero triunfaron ante los fracasos. Son personas nobles que recordamos día a día. De esta manera estamos concluyendo esta presentación. La perseverancia es la clave de superar el miedo al fracaso. Enfócate siempre en el aprendizaje y el crecimiento constante. Aprende a superar los desafíos y las dificultades. Y con una mentalidad de crecimiento y un enfoque constante, puedes lograr grandes cosas. Mi estimado amigo y amiga, gracias por haber perdido un poquito de tiempo, pero ganado su vida. Gracias, mis amigos. Les invito a suscribirse a mi canal del Genio Amazónico. Suscriban, compartan y tenemos hasta la otra oportunidad.